tierra. Entonces vamos a ir a la palabra para entender que Él es el alimento, para entender que vinimos a hacer su voluntad. Vamos a Romanos 12:2, para que vamos metiendo en este mensaje de hoy, que es el proyecto, el proceso y el propósito de Dios. Vamos a entender por qué tenemos que ser procesados. Vamos a entender desde Génesis hasta una parte donde Él nos muestra todo lo que es su proyecto y por qué tenemos que ser procesados para cumplir propósito. Ese es el motivo de nuestra vida, cumplir el propósito, pero al estar aquí en la tierra tenemos que ser procesados. La palabra dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él te está diciendo que seamos entendidos, que escuchemos su voz, para poder entender su voluntad, ¿sí? Que es agradable y perfecta. Es perfecto el diseño de Dios, pero solo a través de escucharlo, de entender su buena voluntad, vamos a cumplir el propósito. Jesús dijo, Juan 4:34, Jesús dijo en Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, a darnos el camino al Padre. Cumplió un proceso, estuvo en un proceso para cumplir un propósito. El propósito de Jesús era revelarnos al Padre. Y para volvernos a entrar a la voluntad del Padre, Él hizo un camino que lo llevó hasta la cruz. Porque era preciso que Él muriera para poder darnos esa resurrección, darnos esa nueva vida, darnos esa llenura, revestirnos de su poder y de su gloria. Para poder hacer el cumplir su palabra en nuestras vidas, para nosotros ser procesados. Por eso hizo el diseño de Él a la cruz, para que nosotros siguiéramos ese camino, para cumplir ese proceso y poder recibir del Señor su voluntad. Porque no escuchamos la voz de Dios y no podemos hacer su voluntad si no está atento nuestro oído. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios si no lo escuchamos? Si el llamado es hacer la voluntad de Él, que es agradable y perfecta, dice la palabra, si no lo escuchamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que, y esto es personal, tenemos que escuchar su voz. Estudiamos y la enseñanza de hace 8 días nos llevaba a una identidad, nos llevaba a una paternidad, nos llevaba nuevamente a escuchar la voz de Dios. Porque ese fue el problema de la creación. El problema de la creación fue que se apartó de la voz de Dios y no pudo hacer su voluntad. El Señor nos lleva a Colosenses 1:13. Nos muestra lo que hizo Jesucristo sobre la tierra y a qué vino Él. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos sacó de las tinieblas para llevarnos a un estado perfecto de luz, de sabiduría, de revelación, para poder entender la manifestación de la gloria de Dios, que es entrar en su reino, que es la vida de Cristo en nosotros. Ese es el diseño del propósito de Jesús, el Cristo, llevarnos, sacarnos de esa tiniebla, llevarnos al estado del reino, que es la vida de Él en nosotros, y solamente allí, en ese reino de su amado Hijo, es que escuchamos la voz del Señor y hacemos su voluntad. La creación es perfecta. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Dios, en nuestro Creador, está la perfección. Él hizo los cielos perfectos. Los cielos son el trono de Él, está el gobierno de Él. Hizo la tierra con un propósito. Nos lo dicen en el Salmo 115:16, para que la tierra sea la heredad del hombre. Él hizo los cielos para Él y la tierra, la herencia del hombre, para señorear y sojuzgarla. Ese es el diseño perfecto. En Él no hay imperfección. Él lo hizo todo perfecto. Creó a Adán y Eva con una perfección.
Eso es lo que hizo el Señor. Ese es el diseño, y a ese diseño perfecto nos llamó a nosotros. Nos llamó a nosotros a cumplir, a señorear y a gobernar esa tierra. Sino que pasó lo que pasó y entró el proceso del perfeccionamiento en nuestras vidas. Es una actitud que nosotros tenemos que tener. Si no cambiamos nuestra actitud, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a entender el proceso por el cual tenemos que transcurrir sobre esta tierra. Tenemos que ser procesados, tenemos que ser atentos para entender que a lo que nosotros vinimos a esta tierra. Mira lo que dice Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que forma la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El Señor, ese es el diseño perfecto del Señor. Isaías 45, 18. Ese es el diseño del Señor. Pero vinieron las tinieblas, vinieron las otras voces. El hombre se hizo uno con los pensamientos de las tinieblas, se hizo uno con la serpiente. Escuchó otra voz. Y la palabra dice que las tinieblas son más astutas, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de Dios. Pero también la palabra dice que la casa de Jacob será como fuego, dice en Abdías 1:18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa y los quemará y los consumirá, y ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Esto es palabra del Señor. Nosotros somos llamados, nosotros somos la casa de Jacob, nosotros somos los que consumiremos todas las tinieblas, nosotros somos los que corremos las puertas del Hades, no prevalecen a causa de la luz que está en nosotros. Porque el diseño de Dios permanece, el diseño de Dios no ha cambiado, su proyecto es el mismo, su proyecto está trazado para que se cumpla, y solo a través de los hijos de Jacob, de la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, en nosotros, que es generacional, hay cumplimiento. Pero es necesario que seamos sometidos a la perfección a través de un proceso, ¿sí? Nosotros en el proceso a veces nos colocamos en la posición de víctimas a causa de que no tenemos claridad del proyecto de Dios. Estamos siendo procesados y decimos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué me pasa a mí? Y llegamos a una posición de victimarios cuando la verdad no es esa. Nosotros estamos siendo procesados y a causa del proceso no vemos que somos procesados, pero el Señor está haciendo eso para que nosotros podamos llevar al cumplimiento su palabra en nuestra vida, para que Él pueda llenarnos, para poder que nosotros seamos la luz en nuestra familia, en nuestra sociedad. Tenemos que ser procesados y no podemos tomar esa posición de víctimas, porque somos procesados para poder llevar esa luz. El Señor nos habla que nosotros somos su economía, Él nos alimenta, porque solamente a través del hombre es que va a ser el cambio sobre la tierra. El conocimiento de la gloria del Señor se hace a través en la tierra, a través del hombre. Solamente el hombre llevará ese conocimiento de la gloria del Señor. Entonces es necesario ser procesados para poder ser llenos de su luz. El proceso es una parte de nuestro diario vivir. Esa es una parte nuestra. Ahora hay varios procesos. O sea, a causa de tu rebeldía, a causa de tu orgullo, sos procesado. Ese es un proceso. Y a causa de tu crecimiento espiritual también eres procesado. Y esos procesos llevan un tiempo, pero de acuerdo a nuestra actitud será el tiempo del proceso en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener claro que hay un proyecto divino, que ese proyecto existe desde la creación de la tierra como heredad del hombre. Para el cumplimiento de la palabra del Señor fuimos puestos sobre la tierra para que lo invisible se manifestara en lo visible, que es el polvo de la tierra que somos nosotros. Ese es un diseño del Señor. Pero nosotros tenemos que entenderlo para entender el propósito de la vida nuestra
sobre la tierra. ¿Cuál es mi propósito? Y solamente mi propósito va a ser revelado cuando seamos procesados. Cuando yo soy procesado, entonces escucharé la voz de Dios y Él manifestará su voluntad y entenderé cuál es mi propósito sobre esta tierra. Entonces se manifestarán los dones, daremos fruto y se mostrarán los ministerios para los cuales fuimos llamados. Y seremos sal de la tierra. Y seremos aceite. Y seremos alimento a otros. Y las añadiduras llegarán. Pero solamente a través de ser procesados. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Que eso es parte del propósito de nuestra vida para ver verdaderamente el motivo de nuestra existencia. Pasamos procesos en nuestro trabajo. Pasamos procesos de salud. Pasamos procesos en los recursos a causa de que el Señor nos está llevando en todos esos procesos para conocer su proyecto y para que conozcamos el propósito por el cual estamos aquí sobre la tierra. Ese es lo que el Señor dice. Y solamente es el hombre, no hay nada más, sino el hombre para cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Ese es lo que el Señor nos está hablando en este momento, en esta mañana. En Adán no existió el proceso. ¿Por qué razón en Adán no existió el proceso? Porque Adán fue creado en la perfección. Adán fue creado perfecto. Por eso en el diseño de Dios no existió el proceso. El Señor creó a Adán y le dijo, señorea y sojuzga la tierra. Haz esto, no haz tu voluntad. Le dijo, haz mi voluntad, escucha mis órdenes y cumple mis órdenes. Allí no había lugar al proceso porque era creado en su perfección. El proceso se empieza a manifestarse cuando existe la muerte en el ser humano. Cuando existió la muerte a través de Adán, cuando Adán se apartó del Señor, existió la muerte. Génesis 2:17, ¿qué dice, por favor? Génesis 2:17, ¿quién me ayuda? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Cuando el hombre comió del conocimiento de la ciencia, cuando empezó a su razonamiento, cuando razonó, cuando la serpiente lo puso a razonar, cuando él razonó con la serpiente, se apartó de la voz de Dios, se apartó de la voluntad, comió del conocimiento, comió de la razón, comió de la serpiente y entró en él la muerte, se apartó. Cuando tú te apartas de la voz de Dios, aparece la muerte espiritual. Adán, alma viviente, dice la palabra. Jesucristo, espíritu vivificante. En Adán solamente quedó la parte almática y caminaba, mas estaba separado de la presencia del Señor, y eso es la muerte espiritual. Cuando no tenemos al Señor, cuando no escuchamos la voz, estamos muertos espiritualmente. El Señor nos llamó a hacer su voluntad, escucharlo a Él para hacer su voluntad. Allí entró la muerte, allí entró el proceso, se quebró el diseño del Señor. Se quebró el diseño perfecto porque nosotros vinimos, fue a señorear la tierra, a hacer la voluntad del Padre. Y en este momento, en este preciso momento que se aparta Adán, entra la muerte sobre nosotros, sobre la generación adánica, sobre el ser humano. Llega la muerte, llega la separación. Pero el proyecto de Dios no muere. El proyecto de Dios no muere, nunca muere, porque esa es su voluntad. Entró el proceso de la muerte. Entró el proceso, tanto vino el degeneramiento del ser humano, que el Señor quiso en un momento, le pasó el pensamiento de arrancar y de dañar su proyecto. Él dijo en su palabra, en Génesis 6:6,
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, en su diseño, en sus entrañas, porque en su corazón está el propósito de nuestra vida. En los secretos, dice, entra a mi secreto, entra, porque allí está, y allí fue donde llegó el dolor del Señor. Y él le tocó que hacer un diseño perfecto, modificar sus cosas para cumplir el proyecto de él. La muerte tenía que ser vencida, la muerte tenía que morir. Dice Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Esa muerte del Edén, esa muerte que nos puso Adán en el transcurrir del ser humano. Oseas 13:14, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte tiene que ser vencida, la muerte tiene que salir de nuestra vida, pero nosotros, por eso el diseño del Padre de Jesucristo, él tenía que ir a la cruz, porque él iba a ser la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, en la cruz. Por eso en la cruz es parte del proceso nuestro, porque en la cruz tenemos que morir para que el cumplimiento de su palabra, porque todo aquel que se apartó y comió del conocimiento y de la razón tenía que morir. De cierto morirás. La generación adánica tenía que morir, de cierto morir. Pero en la cruz sería vencida esa muerte. Por eso nosotros tenemos que ir a la cruz, porque en la cruz muere nuestra carne y recibimos de la vida del Cristo en nosotros, y ahí ya tenemos el Espíritu vivificante en nuestras vidas. Por eso es la perfección del diseño de la restauración de la tierra a través de Jesucristo. Pero es necesario ser procesados. Ese caminar de Jesucristo hasta la cruz era un proceso. Nosotros tenemos que entender el proceso para cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Estábamos en Génesis, sí, estábamos en Oseas y estábamos hablando de la muerte, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, Génesis 6:6, y le dolió en su corazón. Génesis 6:7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:7 está diciendo todo lo que pasó por la mente del Señor. Su corazón estaba herido, su corazón está herido. La tierra aún gime, dice la palabra, porque necesita de restauradores. La obra del Señor ya fue hecha, pero necesita ser restaurada a través del hombre. Si nosotros entendemos el proyecto del Señor, si entendemos que vinimos a cumplir propósito, entenderemos que somos las herramientas restauradoras de la tierra. Y entonces cuando entendemos eso y cumplimos el propósito del Señor, entonces Él opera en nuestras vidas. Él añade, dice, busca del reino y yo te añado. No busque las añadiduras, busca del reino, busca de mi presencia. Cumple el propósito por el cual fuiste llamado y entonces lo demás será añadido. Pero nosotros buscamos añadiduras cuando ni siquiera hemos entendido el proyecto de Dios, ni hemos entendido que tenemos un propósito, ni hemos entendido que debemos ser procesados y morir para el cumplimiento de su palabra. Pero en la muerte tenemos, porque en la muerte Él dijo, yo soy la muerte, oh muerte, yo soy tu muerte. En Él tenemos resurrección y vida nueva, vida eterna. El proyecto del Señor nos lleva hasta la restauración, a restaurar. Vamos a movernos rápidamente en la palabra para entender que aquello que se cayó en el Edén, que aquello que Adán destruyó, el Señor no lo tiró atrás. Él siguió hacia adelante, siguió en su generación, siguió y llamó a Taré, no llamó a Abraham, llamó a Taré, su padre, y le dijo, sal del Ur de los Caldeos. Y ese llamado es generacional. Ese llamado, esa voz del Señor cuando te llama, está llamando tu generación, está llamando tus hijos. El Señor operó en nuestras vidas, en la vida de la pastora, en mi vida,
pero ese llamado a mi vida es llamando a Sebastián, llamando a Hani y las generaciones que están en los lomos de ellos. El llamado, el por qué estás aquí, no es por ti misma, sino por las generaciones que están dentro de los hijos y de los hijos de tus hijos. Por eso el Señor llama a Abraham, para empezar a reconstruir ese diseño, para empezar a montar sobre él el gobierno sobre la tierra. Vamos a entender esto a través del llamado de Abraham y de todo lo que se tiene que romper para restablecer ese orden otra vez, que es el mismo orden, escucha bien, es el mismo orden que se tiene que restablecer en nuestras vidas. Ese proceso de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta la restauración del gobierno en las 12 familias, en las 12 tribus, es el proceso que Él hace en nuestras vidas para volvernos a meter en el proyecto y para que cumplamos propósito. Abraham, vamos a Génesis 12:1. Abraham, Dios hizo un proyecto con él para multiplicación, entendamos esto, es multiplicación, para convertirlo en padre de multitudes. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese llamado es muy claro lo que Él hace. Él lo llama y le dice, apártate de todo aquello que te ha tomado, apártate de tu comodidad. Vivías en Ur de los Caldeos en comodidad. Comías de cosas sacrificadas en tu comodidad. Habían dioses paganos. Taré, dice la palabra que Taré seguía a dioses paganos. Su padre escuchaba la voz de los dioses paganos, pero había un diseño en la vida de Abraham, había un propósito de cumplimiento en esa vida. Tuvo que dejar sus amigos, tuvo que dejar sus costumbres babilónicas, para poder entender ese proyecto que Él había llamado sobre su vida. Tuvo que ser procesado, tuvo que ser engañado y en conflictos con su sobrino Lot. Él abrió puertas a la mentira. Él negó a su esposa, a causa de sus necesidades negó a su esposa. Pero el Señor en él tenía un diseño y Abraham tenía que ser procesado. Abraham habla de escasez. Abraham es alguien procesado. Gracias a él se convierte en padre. Él es llamado, él cambia el nombre de Abraham por Abraham porque tiene que darle una nueva identidad. Tiene que darle ese nombre por el cual él escucha la voz del Padre. El problema en Adán se apartó y dejó de escuchar su voz. En Noé encontró un hombre que escuchara su voz. Él recorrió la faz de la tierra, el Padre, y quería destruir todo su proyecto, pero encontró a alguien que escucharía la voz de él, y fue Noé el que escuchó la voz. Y él, a través de su obediencia, construyó un arca, por escuchar, y siguió los diseños de él para construcción de esa arca. Ahora Abraham escucha la voz del Padre, y hace su voluntad, escucha la voz. El problema del ser humano es que no escucha la voz de Dios. Escucha la voz de enlace, escucha la voz del programa radial, escucha la voz del predicador que le gusta, pero no quiere escuchar la voz de Dios. Y el problema es de oído espiritual. Adán y Eva se hicieron uno con las tinieblas a causa de que escucharon otras voces. Y el Señor nos está llevando en todas estas enseñanzas a que tengamos intimidad con Él para escuchar nuevamente su voz. Y eso es lo que tenemos que llevar a nuestros hijos, a la intimidad con Él, no a escuchar a un predicador de jóvenes, a ir a saltar a un concierto de música joven, gospel. A eso no lo llama. El Señor los llama a que tengan intimidad. La música es muy buena, es muy bonita y pueden ministrar a los jóvenes. Pero el Señor está llamando a que volvamos, a que nos volvamos al camino, a la senda antigua, que es escuchar su voz. Eso es lo que el Señor, y por eso encuentra en Abraham un hombre que escucha su voz. Sal de tu tierra, de tu parentela, deja atrás tu pasado y ven a una tierra donde te voy a multiplicar y serás un multiplicador.
Te haré como tu generación es como las estrellas del cielo, y cada estrella del cielo tiene un nombre, y tendrán nombre las generaciones, y cada uno de nosotros tiene un nombre por el cual el Señor nos está llamando. Diariamente nos quiere hablar, pero nosotros no tenemos el oído espiritual abierto, porque nos hemos hecho uno con otras voces que no son las del Señor. El Señor está llamando, y ese llamado y ese escuchar la voz es que el proceso también sea breve. Cuando tú escuchas la voz, eres procesado, y si lo escuchas a Él, tu proceso es breve, y vas a empezar a cumplir el propósito por el cual eres llamado. Eso es lo que el Señor te está hablando en esta mañana. Ese proceso duró muchos años en Abraham. Abraham a sus 75 años recibió el proyecto. El Señor recibió su llamado a los 75 años. Esperó 75 años para recibir el proyecto, para cumplir el propósito. Cuando tenía edad de 86 años nació Ismael. Y Ismael nace a causa de que él escucha pero no obedece. Dice, pues será así. Y entonces lo que hablábamos en estas clases, queremos ayudarle al Señor, queremos ayudarle al Creador. Cuando Él es el dador de vida, entonces su esposa Sara dice, no, ayudémosle a Dios para que tenga generación de eso que Él ha hablado, de que serás de multitudes. Entonces ven, hazte uno con Agar, y que siga y que se cumpla la palabra de Dios. Ayudémosle a Dios. El Señor es perfecto, su creación es perfecta y sus decisiones perfectas. Él está diciendo, tienes que ser procesado en todo aquello que se perdió en el Edén, todo lo que, las iniquidades que ganamos. ¿Cuál es la mayor iniquidad de Adán? Haberse apartado de la voz de Dios. Y Abraham tiene que vencer, y las generaciones todas tenemos que vencer todas esas iniquidades que ahora vamos a ver, para poder hacer el cumplimiento del Señor. A los 99 años lo exhorta para que sea perfecto, y maduró a sus 100 años, y nace Isaac a sus 100 años. Imagínese usted, proceso, 100 años. ¿Y nosotros cuántos años vamos a esperar para entender el proceso de nuestras vidas? Dios podría haber dado a Isaac a los 75, pero Dios quería procesar su carácter. A los 175 años murió Abraham cumpliendo propósito. Isaac fue padre a los 60 años, ya se disminuye ese tiempo. Abraham fue padre a los 86. La paternidad sobre Isaac vino más rápido, pero el Señor quiere que ese proceso nuestro sea breve. El proceso ya, cuando Jesús, el hijo del carpintero, cumplió ese proceso sobre la tierra, fue ya más breve. Y en nosotros tiene que ser más breve todavía, pero depende de la actitud por la cual nosotros estemos tomando las decisiones en nuestra vida. Es allí donde el Señor quiere que entendamos su proyecto, para que sepamos cuál es el propósito del llamado nuestro. Muchos fueron llamados, muchos son llamados, pocos los escogidos, pero dice el Señor que a Él le ha placido a esa manada pequeña dar ese reino, a esta manada pequeña darnos ese reino, darnos esa palabra de revelación, para que entendamos esto y este mensaje se lo podamos llevar a nuestros hijos y decirle, vas a ser procesado. Estamos aquí para un proceso. Yo te he acortado un proceso, porque yo he entendido el proyecto del Padre. Quiero cumplir ese propósito para el cual soy llamado, pero tú tienes un llamado igual. Tienes un llamado para cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué naciste? Está ya diseñado, pero tienes que escucharlo a Él. Así tenemos que levantar nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos, los que alcancemos a cargar, los hijos espirituales, los hijos en la fe. Esos hijos en la fe tenemos que levantarlos en esta palabra, para que entiendan que debemos ser procesados, y que depende de nuestra actitud el proceso por el cual estamos pasando o somos pasados. Nosotros, como esos padres en la fe, tenemos que romper toda iniquidad, toda ceguera espiritual, todo lo que los aparta a ellos, porque cada uno de nosotros trae una maletica cuando llega a la tierra, trae todo lo de los antepasados, trae 4 generaciones allí cargando, y eso es lo que tenemos que entender para poder que esos procesos sean breves y cortos en nuestra vida.
Dios no es perverso ni malo. El Padre quiere ver a ese Cristo manifestado en la tierra, a ese Cristo gobernando a través de mí. Esa es la voluntad del Padre. Ese es el propósito del Padre, que seamos manifestadores de la gloria de Él, que es Cristo en nuestras vidas, operando. Solo le pedimos al Señor que esos procesos sean cortos. Así en Génesis 22:16 nos habla el Señor y nos habla de la bendición que le dio a Abraham. Génesis 22:16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, dice el Señor allí, el Señor probó lo cual fue el principio de la ceguera espiritual de Adán. Le probó su oído, le dijo: dame tu hijo. Le probó que si estaba escuchando su voz, porque él le pidió a su hijo que lo llevara a sacrificio, y él escuchó perfectamente. Allí Abraham rompió una iniquidad de Adán, porque en Adán hubo 2 o 3 iniquidades que el Señor me mostró, por las cuales Abraham, Isaac y Jacob rompieron, y nos la rompieron a nosotros. Una de esas fue la ceguera, la sordera espiritual, y él escuchó la voz y fue obediente a esa voz, porque llevó a la muerte a su hijo. No fue tanto el sacrificio de lo que él se desprendiera, sino que él escuchó la voz audible y fue a su obediencia. Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sí entiende? Como rompiste esa iniquidad de Adán, como Adán no me escuchó, pero tú me escuchaste, tú rompiste aquello que destruyó a Adán, por lo tanto te bendeciré. Y el diseño que estaba en Adán, de sojuzgar, multiplicar, dar fruto, lo estoy regresando a tu generación. Por eso ese es el llamado de Abraham. Abraham rompe una iniquidad allí, porque escuchaste mi voz. Entonces te multiplicaré, entonces te regresaré el diseño. El proyecto divino del cielo te lo estoy entregando a causa que escuchaste mi voz. Ese es un paso que es importante en nuestras vidas. Por eso yo hablo e insisto de la voz del Señor. Porque sin esa voz, si tú no escuchas al Señor, no te multiplicará ni te bendecirá. Porque ni siquiera has entendido quién es Él. Porque venimos como víctimas, venimos como mártires a la presencia del Señor, a decirle que nos duele, que nos falta, que nos está pasando, pero no escuchamos la voz. Pero si escuchamos la voz y hacemos su voluntad, entonces te bendecirá y te multiplicará. Génesis 26:24. Ya vamos a entrar a Isaac. Génesis 26:24 dice: le apareció Jehová a Isaac aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Escucha bien. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, tu hijo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Solamente tenía un hijo Abraham, 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero estaba el diseño perfecto, la bendición generacional estaba sobre Isaac. Y él lo estaba recibiendo, y su oído estaba atento a la voz de Dios. Y el Señor le estaba hablando y él estaba escuchando. O sea, ya se había cumplido una etapa de esa bendición y ese diseño del proyecto divino de llenar la tierra de su gloria a través del hombre. Por eso él habla de multiplicación. Por eso la tierra está llena del ser humano, para llenar la tierra de su gloria. El diseño, nosotros buscamos vida en Marte, buscamos vida en Júpiter, mandamos sondas espaciales para poblar el universo, dice
el hombre en su conocimiento y su razón. Cuando el diseño de Dios es llenar la tierra, te multiplicaré y te bendeciré. Y te he dado la tierra por herencia. Los cielos son los cielos de Jehová, son los tronos del Señor, y la tierra es la herencia del hombre, y el hombre es sordo. Es bueno la sonda espacial, es bueno los satélites, es bueno la tecnología, pero es para servicio del hombre, para tener una tierra conforme al diseño y al propósito del Señor. Pero el hombre tiene mucha razón y conocimiento. Pero la palabra dice que toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. O sea que su palabra se cumple. Por eso tenemos que llevar esta palabra conforme el Señor nos la está dando. Y te bendeciré y te multiplicaré. Taré no entendió propósito. Taré el padre de Abraham. Pero preparó plataforma para el cumplimiento del proyecto del Padre en la llegada de Abraham. Pero Abraham preparó plataforma para la llegada de Isaac. La matriz de Sara tuvo que ser reparada, se convirtió en un milagro en Isaac. Pero se repite en ese vientre de Rebeca la esterilidad también. Se repite porque ese vientre tiene que ser sanado. El vientre de Eva, la matriz de Eva fue también dañada y afectada para la multiplicación de esa generación. Por eso el Señor quería raer de la tierra al hombre. Porque la generación que salió de Eva no era conforme al Señor. Por eso la matriz de Abraham tenía que ser de Sara tenía que ser restaurada, para que fuera una matriz de hijos del Señor. Y esa matriz tiene que ser restaurada en Rebeca. Rebeca también tiene esterilidad. La iglesia también tiene esterilidad. La matriz tiene que ser restaurada para dar hijos conforme a la voluntad del Señor. Y aquí es rota otra iniquidad en esa matriz. Porque en esa matriz vienen gemelos. Porque en la matriz de Eva vino la semilla del bien y del mal. Vino Caín y Abel. Y en la semilla de Rebeca viene Esaú y Jacob. Y el uno pelea por el otro. El uno trae el diseño. El uno trae la multiplicación. El uno trae el gobierno sobre la tierra. 12 tribus trae uno. Trae el diseño de multiplicación. Pero la semilla en Esaú se opone a hacer la primogenitura. Primogenitura. Él se opone a esa bendición generacional. Él se opone a que esa bendición. Pero Jacob tiene el diseño del cielo. Jacob tiene la revelación. Desde el vientre él está peleando ese diseño. Vamos a Génesis. Dice Génesis 25:26. Dice, después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella lo dio a luz. Allí hay una pelea fuerte, hay una pelea del diseño del Señor. Ahí en esa matriz viene la cizaña y viene la semilla, viene el trigo. Mira lo que leíamos ahora en la palabra. Vamos a la cita en Abdías 1:18. Me devuelvo a Abdías 1:18. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Allí en Esaú estaba todo el diseño, estaba la semilla de la cizaña, y el trigo estaba allí también, los dos. La revelación viene a Rebeca. Dice, el mayor servirá al menor. El diseño lo trae Jacob. Él compra la primogenitura.
Él sabe que tiene que tenerla porque en la primogenitura está la bendición generacional. Su padre estima más a Esaú. Mira la bendición sobre Jacob. Mira Génesis 25:28. Dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca tenía la revelación, su madre tenía la revelación. Ella sabía que la bendición del cielo estaba sobre él. Pero su padre amaba más a Esaú. Jacob peleó su bendición, Jacob pelea, él sabe, Génesis 25:31. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Proceso, pasarlo por dignidad y amor. Vinimos a cumplir propósito para servir al proyecto del Padre. El proyecto fue para gobernar naciones. Él sabía que su padre lo había rechazado. Pero él sabía que venía a gobernar a las naciones. Él sabía su diseño. Jacob sabía desde el vientre. Él sabía que era enviado. Él sabía que en él estaba la bendición. Que en él estaba la bendición de multitudes. Que en él estaba la bendición de Abraham. Que en él estaba la multiplicación de los hijos de Dios. Génesis 28:3. Cuando él toma la bendición de su padre, cuando él engaña a Esaú, cuando su madre lo ayuda a ser el engañador, Génesis 28:3, y él toma la bendición de la primogenitura, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mira la misma bendición de Abraham, la misma bendición de Isaac, la misma bendición sobre Jacob y es la misma bendición sobre Adán. Entendamos esto, que aquí hay reconstrucción del diseño. El proyecto de Dios está siendo reconstruido. El diseño no se ha perdido. El diseño que está sobre tu vida es el mismo diseño que estableció el Padre. Es el diseño del Padre sobre nuestras vidas. Nosotros somos padres de multitudes generacionales. Tú no viniste a ser bendecido por ti mismo. Señor, bendíceme, Señor, dame, porque necesito. No, tú no viniste por las añadiduras y el hombre ha entendido mal esto. Nosotros vinimos a ser bendición de multitudes. Y Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y esto es el comienzo, señores. La tierra todavía no ha sido llena del conocimiento de su gloria. Y es a través de nuestras generaciones. O sea que en nuestros lomos está Abraham, Isaac y Jacob. Esa bendición es generacional. Y nos toca a cada uno de nosotros llevarla para que esa bendición abarque a nuestros hijos. Porque la bendición no es llevar solo la semilla del Señor, sino que te añade riqueza. Para llevarla, para cumplir el propósito. La riqueza es para cumplir propósito. La riqueza no es para que se oxide, como dice la palabra. Porque Él nos pedirá rendición de cuentas por aquella de riqueza que se oxida. Dice la palabra. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de los hijos de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé, escucha bien, la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahí está la bendición para cada uno de nosotros. Tú te tienes que pegar a esto, pero tienes que romper todo aquello que te aparta de esta bendición. Y lo repito, si tú no escuchas al Padre, tú no puedes escuchar esta bendición. Porque yo te lo estoy transmitiendo en conocimiento. Pero el Señor dice
que bendito eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Tienes que buscar la intimidad de Dios, como la intimidad de la voz del Padre se lo reveló a Pedro y le dijo, no te lo revela ni carne ni sangre, no te lo revela el pastor, no te lo revela el profeta, te lo revelo yo. Y Él te lo está diciendo aquí hoy. Tú quieres la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. Escucha mi voz porque te lo tengo que revelar yo. No te lo tiene que revelar el pastor ni el profeta. Soy yo a quien tienes que escuchar mi voz. Soy yo que te estoy llamando porque tienes un nombre. Yo te he dado nombre. Yo te he dado una identidad. Yo te he dado una paternidad. Pero tienes que buscarme como Padre. Por eso Jesús vino y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va a escuchar al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no pasa por la cruz. Nadie va al Padre si no pasa por un proceso. Nadie va al Padre si no muere en la cruz. Si no entrega la vida en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando ya no vivo yo es porque dejé en la cruz mi carne. Y ya vive Cristo dentro de mí. Entonces, cuando Cristo vive dentro de mí, yo escucho al Padre. Escucha que el problema es de voz. El problema es de oído. Adán, ¿qué pasó? No escuchó. Eva, ¿qué pasó? Dicen que fue dicho. Dicen que te ha dicho. Así le entró la serpiente por un ladito. Que te han dicho. Y así nos dicen a veces, ¿no? Te han dicho que eres hermosa. Y tenga, mijo, al piso. Eso le sucede al hombre. Tú tienes la intimidad con el Padre. Vuelvo y te repito, no te la da un programa de televisión, no te la da escuchar la voz de otra persona, te la da la voz de Dios. Y el Señor quiere que te vuelvas a Él. Vuelve a mi senda, a la senda antigua, dice el Señor. El propósito del Señor. Abraham mintió para no morir. Fue procesado por eso, fue humillado por haber mentido. Isaac mintió para no morir. Jacob mintió para ser bendito. La misma iniquidad, sí Señor. Pero eso se rompe en ellos. Por eso son procesados. Por eso el Señor nos lleva a proceso. Nos está llevando en esta mañana a ser procesados para escuchar su voz. El propósito estaba en el vientre de Rebeca. Rebeca 25:32 Génesis. 25:23, perdón. Lo leí al revés. 2 naciones había en tu seno. 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. En esa matriz estaba sucediendo eso. Pero en esa matriz se rompió el diseño. Se rompió el diseño de las tinieblas que estuvo en la matriz de Eva. Ahí se rompió. Se han roto 2 cosas, ¿no? Ya vamos en 2. Mira lo que recibió Jacob cuando su padre lo bendice. Génesis 27:28. Dios pues te da el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Eso es para nosotros también. Y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición de Dios no permite que nadie nos maldiga. Si escuchamos al Padre y somos uno con Él y los pensamientos de Él son los míos, nadie te puede tocar. Porque llevas la semilla. Porque eres hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo que el diablo quiere es matar esa semilla. Yo soy bendito porque Dios me lo dio, Dios me bendijo, Dios me bendijo. Génesis 27:28, escucha esto que es lo que también se tiene que romper. Génesis 27:28. A ver, que no lo tengo acá.
¿Cómo? Sí. No, ya es otra cita, pero no la tengo. Abel, ¿me ayudas? Dice la palabra que Esaú odió a Jacob. ¿28 qué? No. Y Esaú dijo, la palabra es que no tengo la cita aquí, dijo, aborreció tanto Esaú a su hermano a causa de esto, que dijo él, esperaré a la 27, 19. No. Dice, ayúdame con ese, Abel. Esaú odió tanto a su hermano que la palabra dice que él esperó a la muerte de su padre Isaac. Él ofreció muerte a la semilla de Jacob. Las tinieblas se levantaron en Esaú a causa de esto, y esperaré que muera mi padre para que yo alcance con la muerte a Jacob. El 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre va a morir. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Vuelve y se levanta Caín contra Abel. Vuelve y se levanta la cizaña contra el trigo. Porque aquí está el diseño, como se han roto cosas, pero las tinieblas quieren destruir el proyecto del Padre. Y aquí el Señor nos lleva en la palabra. Volvemos a Génesis 28:20. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo, cuando él recibe esa bendición, y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Proceso de él. Y es procesado Jacob a causa de toda esta puerta que él abrió de engaño para lograr su primogenitura. Y es allí donde él es engañado por su suegro. Él es allí que tiene 4 hijos con Lea, él es engañado. Génesis 29:23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Proceso. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Él toma a Raquel, pero hay esterilidad en Raquel también. Para llegar donde Dios quiere que lleguemos tiene que existir un proceso. Proceso nos lleva a valorar el proyecto del Señor. Génesis 31. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿yo soy acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. 2 hijos. Se repite la decisión de Sara de darle una sierva. José nace, Raquel, Jacob era demasiado rico. Génesis 30:27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido. Vuélvete a la tierra de tus padres. Jacob ya tiene su familia, tiene sus hijos, tiene toda su descendencia conforme al proyecto del Señor. Pero el padre le dice en Génesis 31:3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. A Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. A Jacob le dice, vuelve a esa tierra, allí te voy a prosperar, allí te voy a dar, ya has pasado tu proceso. Te llevaré allá a tu tierra donde tendrás la gran bendición. A Isaac le dice, mora en esta tierra y te bendeciré. Génesis 26:3 le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra.
y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Isaac fue bendito en una tierra extraña, pero allí lo bendijo el Señor, pero solo escuchando su voz. Si tú obedeces donde quiera que el Señor te ponga, allí estará la bendición. A Abraham le dice, sal de esta tierra. A Jacob le dice, regresa. A Isaac, quédate allí. Pero es la voz del Señor que la que tenemos que escuchar. Y es un proceso por el cual tenemos que correr para poder ser libres de iniquidades, ser libres y poder cumplir ese proyecto, ese propósito del Señor. Y en Génesis, vamos a ir a Génesis 31, 11. Esa es la bendición grande que hay sobre Jacob. Cuando él le dice, regresa a tu tierra, le dice esa bendición a Jacob, Génesis 31, 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, y crece y multiplícate, la bendición y la orden sobre Adán. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Escucha bien. La tierra que te he dado, a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Perdón? Génesis 35, 11 y Génesis 35, 12. 35, 11 y 35, 12. Crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado, la tierra que diseñé, que proyecté, la tierra que es herencia de sus hijos, es la misma tierra que te he dado. Devuélvete a esa tierra porque es herencia tuya, le dice el Señor. Jacob envía presentes. Mira cómo se rompe esa maldición, esa iniquidad de Caín sobre Abel. Aquí el Señor nos habla de romper esa maldición. Dice que Jacob lo lleva, y leyendo ahí la palabra Jacob, se prepara de presentes para llevarle a Esaú. Él sabe que se va a encontrar con su hermano. Sabe que su hermano juró aniquilarlo. Sabe que su hermano quiso acabar con la semilla. La misma semilla de Abel, la misma semilla de la genealogía de Jesús. Las tinieblas querían romper el diseño, el proyecto del Padre, la restauración de la tierra. Pero solamente a través del perdón, porque no son los presentes. Es el perdón que el Señor lleva a enfrentar a Jacob y a Esaú. Él va con temor, pero allí el Señor rompe esa maldición. Solamente el perdón rompe la maldición. Solamente el perdón te rompe la iniquidad. Todo aquello que te han lanzado, todo lo que han jurado contra ti, contra tu vida, contra tus generaciones, contra las generaciones establecidas por el Señor. Solamente a través de tu perdón rompes todo aquello que se lanza en contra de tu vida. Ese engañador fue restaurado, ese espíritu engañador fue restaurado. Jacob tuvo un nuevo nombre. Jacob fue restaurado. Jacob fue desgarrada su carne. Jacob murió. Ese desgarramiento de la piel, de los músculos de Jacob, y fue dado un nuevo nombre. Y se llamó Israel. Y tú lees Génesis y sigues leyendo esos pasajes, vas a entender el diseño por el cual el Señor te da un nuevo nombre. Cuando Él te rompe de toda iniquidad, cuando Él pasas por un proceso, cuando Él te revela quién es Él, cuando tú buscas la bendición, Él te da un nuevo nombre, y en ese nuevo nombre tú escuchas la voz del Señor. En el perdón encuentras que se rompe todo aquello que se lanza en contra de ti. En este momento el Señor repara todo el odio de Caín hacia Abel, lo repara y lo restaura por el perdón que Esaú
y Jacob, Israel, renuevan esos votos de hermandad. Ahí se rompe la maldición de Adán, en Abel, en Caín. Se restaura la matriz que fue maldita por haberse hecho uno con la serpiente, y restaurada a través de Sara, a través de Rebeca. Lleva años esta restauración. Se restaura el oído, porque ya empieza una generación a escuchar la voz del Señor. El Señor ha hecho 3 restauraciones en esta mañana en nosotros también. El Señor ha traído que busquemos su voz. El Señor ha traído que somos matriz de generaciones, que es la bendición de generación en generación. El Señor ha traído que perdonemos, porque en ese perdón restauramos. Y ya la cizaña no va en contra del trigo. Se rompe todo aquello que se levanta en contra del diseño del Señor. Y la matriz nuestra va a ser una matriz fértil. Los hijos nuestros van a andar en bendición. Nosotros bendecimos nuestros hijos, porque en ellos está la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. De generación en generación, en nosotros, en los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos, está la misma bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eso se llama proceso. Tenemos que ser procesados. No somos víctimas. No nos victimicemos. No somos víctimas. Somos procesados. El proceso duele, porque somos parte del proceso, y a veces no vemos que camina el proceso porque estamos dentro del proceso, pero el Señor nos está llevando a ser procesados para que escuchemos su voz, para que bendijamos, traigamos esa bendición sobre nuestros hijos, sobre esa generación de nuestros hijos, para que seamos bendición a ellos y a otros, para que no solamente sean los hijos de nuestra matriz, sino los hijos, esos hijos en la fe que el Señor nos está dando. Porque tenemos que sembrar esta semilla en ellos. Vamos a orarle al Señor, vamos a colocarnos en su presencia para que esta palabra se arraigue en nuestro corazón, para que podamos entrar al corazón del Padre, para que entremos en los secretos del Padre, para que sea el Padre restaurando, para que esa obra que hizo Jesucristo en la cruz sea el proceso por el cual seamos entendidos que tenemos que ser procesados y llegar hasta esa cruz, llegar al arrepentimiento, porque en el arrepentimiento es que hay gozo en el cielo, en el arrepentimiento, en el perdón, hay restauración. Padres, hay rompimiento, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por todo lo que has hecho esta mañana, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre Santo, te reconocemos, Señor, como el dueño del proyecto, como el dueño del diseño, como el que hiciste los cielos y la tierra, como el que hiciste al hombre, Señor, para gobernar y señorear la tierra, Señor. Hiciste los cielos, Señor, porque son tus tronos, porque es tu gobierno, Señor. Pero nos diste, Señor, la vida sobre la tierra para señorearla y sojuzgarla. Señor, tenemos que pagar ese proceso. Tenemos que ser procesados, Señor. Padre Santo, para recibir de ti, Señor, para entender el proyecto, Señor, tuyo, Señor, y entender el propósito de nuestra vida, para lo que nos fuiste llamado, Señor, para levantar estas generaciones, porque vinimos a hacer luz al mundo, sal de esta tierra, porque vinimos a levantar, Señor, Padre, a restaurar esta naturaleza caída sobre la tierra. Vinimos a hacer esa sal, Señor, para sazonar, para darle sabor, para restaurar, para sacar la cizaña, para quemar toda esa cizaña de Esaú sobre la tierra. Como dice tu palabra, vinimos a hacer llama, Padre Santo, que arde. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Te colocamos nuestros hermanos que están aquí presentes, Padre de la gloria. Los bendecimos desde este lugar, Señor. Padre, porque hemos hecho uno contigo, hemos vuelto a ti, Señor. Y hoy clamamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, de su presencia. Cada día más, que Cristo more y viva dentro de nosotros, Señor. Que nuestros oídos estén atentos a ti, Señor. Padre Santo, y tus oídos estén atentos a nosotros, a causa que escuchamos tu voz, Padre, que buscamos tu presencia, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, hoy en esta mañana se rompe toda iniquidad en nuestras vidas, Señor. Se rompe por el poder de Cristo Jesús, por el sacrificio de la cruz,
por la sangre de Cristo, toda matriz, Señor, se sana de esterilidad en nuestras vidas, en nuestros hijos, en Jani, Señor, en Sebastián, porque darán fruto, darán hijos, Señor, en esa fe tuya, Señor. Hijos de Abraham llevarán la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Hoy se rompe toda la tiniebla sobre ellos, Señor. Se rompe todo diseño del diablo, Señor. Toda división entre Caín y Abel ha sido restaurada. Toda división entre Jacob y Esaú ha sido restaurada, Señor. Toda matriz ha sido sanada, Señor. Nuestros oídos han sido lavados, Señor. Padre Santo, todo obstáculo espiritual en nuestros oídos ha sido sacado, ha sido quebrado todo diseño que no permitía que escucháramos tu voz. Hoy, Señor, creemos que has sanado nuestros oídos, que escuchamos tu voz para hacer tu voluntad, Señor, porque el hombre no vino a hacer la voluntad del hombre. El hombre fue puesto en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Comendamos nuestras vidas, nuestras familias, esta semana que comienza, Señor, la bendición sobre tus hijos, sobre hogar de oración, sobre las familias de hogar de oración, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.